En primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los asistentes por asistir a este seminario online de presentación de esta monografía M34, Fatiga en hormigón estructural. Mi nombre es Miguel Ángel Vicente, soy profesor de la Universidad de Burgos y mi presentación se centra esencialmente en el capítulo 1 de introducción a la fatiga, en este caso en hormigón, ¿no? Entonces, intentaré dar una visión general del problema, ubicándolo en sus diferentes aspectos y centrándome también en algunos conceptos más conocidos, quizá, más habituales para los ingenieros, y introduciendo otros que quizás son más novedosos, ¿no? Como digo, con una intención de dar una visión general del problema, ya que el resto de los ponentes ya profundizarán sobre algunos de estos aspectos. Entonces, el contenido de la presentación es, en primer lugar, qué es la fatiga, definición de la fatiga, y luego una pequeña explicación sobre la importancia de la fatiga en las estructuras. El concepto, en segundo lugar, el concepto de vida-fatiga, quizá como elemento central en el diseño de fatiga y, por extensión, las curvas SN, que veremos lo que son. Como tercer punto, el concepto de daño, que es un concepto interesante en fatiga. Como punto cuarto, veremos un poco, haré un pequeño esbozo de los factores más importantes o parámetros más importantes que afectan a la vida-fatiga en hormigón. Punto quinto, me centraré en la fatiga como proceso degenerativo, que es una forma interesante de ver la fatiga y ver el impacto de la fatiga en las estructuras. Y, terminaré con unas pequeñas conclusiones a modo de resumen de lo que vaya contando por aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer, o quiero hacer, es definir qué es la fatiga. No es una definición fácil. Definir bien qué es la fatiga no es sencillo, y no es sencillo básicamente porque el proceso no se conoce bien. Cuando no conocemos bien el proceso, definirlo es complicado. Entonces, podemos decir que la fatiga es un proceso de degeneración o de degradación mecánica del material, en este caso del hormigón, ¿no? que conduce al colapso. De tal forma que si tenemos un elemento de hormigón, una probeta de hormigón, sometida a una carga cíclica, es decir, una carga de amplitud con valores oscilantes entre un máximo y un mínimo, de tal forma que el valor máximo nunca alcance la resistencia del material, la resistencia que nosotros conocemos, que hemos medido con ensayos estáticos estándar, normalizados si queréis, pues observamos con cierta sorpresa cómo al cabo de un cierto número de ciclos, de repente el material colapsa. ¿Vale? Eso es un poco la definición general que asumimos de fatiga, ¿no? Claro, es una definición que en realidad identifica bien lo que es la respuesta macroscópica del material, lo que nosotros vemos, pero en realidad dice muy poco de lo que está pasando dentro del material. O sea, podemos describimos razonablemente bien cuál es el resultado final, pero no estamos contando absolutamente nada de por qué llegamos hasta ahí o qué está pasando, etc. Bueno, lo que sí podemos sacar como primera conclusión clara de la definición de fatiga es que está provocado por cargas cíclicas. En realidad, todos los esfuerzos cíclicos que tenga un elemento estructural de cualquier naturaleza pueden generar fatiga. Entonces tenemos fatiga por compresión, pensando en general, fatiga por compresión, fatiga por tracción, fatiga por cortante, por flexión, por torsión, si queréis. ¿Vale? A nivel tensional, en realidad eso es fatiga por compresión o tracción, uni o multiaxial, o sea, unidireccional o bidireccional o tridireccional, depende del esquema o del esquema, sí, del campo tensional que tengamos en un punto en concreto, ¿no? Claro, en el caso del hormigón, por sus características especiales, por su baja resistencia a tracción, pues obviamente la que más nos interesa es la fatiga por compresión. No es que no nos interesen las otras, pero en realidad la más interesante para el hormigón es la fatiga por compresión. Entonces, pues básicamente casi toda la investigación que se ha desarrollado en los últimos 40 o 50 años en hormigón, que básicamente desde que se empezó a trabajar este campo, pues es, como digo, la mayor parte es fatiga por compresión. Fatiga por compresión, en particular fatiga por compresión uniaxial. ¿Vale? La normativa considera a la fatiga, al fallo por fatiga, como un estado límite último, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de factores de coeficiente de seguridad, etc.
Además, una cosa importante que ya se comentaba al principio de esta monografía, en los últimos años la fatiga es un estado límite último que ha ganado protagonismo, llegando a ser incluso dimensionante en algunos casos. ¿Por qué? Primero, porque todas las estructuras están sometidas a cargas cíclicas. Algunas estructuras sufren muy pocos ciclos, de mucha amplitud de carga, con valores de carga muy grandes, como pueden ser los sismos. Un terremoto sobre un elemento estructural pues genera decenas de ciclos, pero de un valor, de una energía y de un impacto muy agresivo. Pero podemos tener caso extremo, que es fatiga, cargas cíclicas con un pequeño rango, valores pequeñitos de variación, pero en un número muy alto de ciclos, como puede ser el caso extremo de las estructuras marinas, en las que bueno, pues están sometidas de forma eterna, si queréis, ¿no? al oleaje y ese empuje y golpeteo y golpeteo, golpeteo del oleaje, ¿no? Bueno, el campo, pero en realidad todas las estructuras que nosotros tenemos están sometidas a cargas cíclicas. Están sometidas a cargas cíclicas porque además las cargas cíclicas, en realidad quien las genera son las cargas variables, las sobrecargas de uso, ¿no? Las cargas de uso. En las estructuras modernas, esas cargas cíclicas han ido ganando peso porcentual en relación a la carga total a la que está sometida la estructura. Y eso en el caso de hormigón es muy evidente porque el uso de hormigones de alta resistencia, alta o muy alta resistencia, lo que ha conducido es hacer estructuras más esbeltas y obviamente estructuras que pesan menos. Por tanto, el porcentaje para la carga total, el porcentaje que representa el peso propio, en los últimos años ha ido poco a poco bajando y en consecuencia el porcentaje de los esfuerzos totales provocado por las sobrecargas de uso ha ido creciendo. Más allá de que además la normativa ha ido picando hacia arriba, si queréis, el valor de la sobrecarga de uso, ¿no? Entonces, eso ocurre en todas las estructuras, en términos generales. Luego, además, existen estructuras muy clásicas, muy icónicas, si queréis, en este campo, en las que las cargas de fatiga son muy relevantes. Aquí tenéis dos ejemplos. Una son los puentes situados en las líneas de alta velocidad ferroviaria, en los que las cargas cíclicas son muy agresivas. Es decir, ahora tenemos tren y de aquí a unos segundos no tenemos carga encima de la estructura, ¿no? Y eso se repite durante un montón de veces a lo largo del día, todos los días de la semana y todas las semanas de la vida de servicio de la estructura. Y en segundo lugar están las modernas torres de hormigón de palos aerogeneradores, en los que, claro, la carga dominante, la carga es la carga de viento. Y la carga de viento, por la propia configuración del aerogenerador, es una carga de naturaleza cíclica, ¿no? Genera cargas cíclicas de forma sistemática, ¿no? Hasta tal punto de que en el caso de los aeros, las cargas de fatiga son cargas dimensionantes. Bueno, entonces, bueno, pues eso está haciendo que la fatiga en hormigón se convierta en un tema de investigación y un tema de interés, si queréis, tecnológico, científico, etc. Bueno, en este sentido, el parámetro más importante, el elemento central y nuclear de todo el estudio en fatiga, de todo el diseño en fatiga, es la vida fatiga. La vida fatiga es el número de ciclos que puede soportar un elemento de hormigón hasta su rotura, ¿vale? Ese es el parámetro más importante y sobre él pivota todo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de diseño, como vemos ahí, si la vida fatiga de mi elemento estructural es superior a la vida en servicio, no tenemos problemas. Fijaremos que va a colapsar a fatiga después de que termine su vida de servicio. Por lo tanto, desde el punto de vista de diseño, para nosotros no es un problema, ¿vale? La vida fatiga depende de un montón de parámetros. En primer lugar, luego lo veremos con más detenimiento, pero esencialmente dependen de la tensión máxima aplicada y de la tensión mínima. De tal forma que cuanto mayor sea la tensión máxima que nosotros apliquemos a nuestro elemento de hormigón, obviamente más corta es la vida fatiga. Y por otra parte, para un nivel de tensión máxima definida, cuanto mayor sea la tensión mínima que nosotros aplicamos a nuestro elemento de hormigón, cuanto mayor sea la tensión mínima, mayor es la vida fatiga.
Claro, también depende de la resistencia del material, obviamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de diseño, a nosotros nos interesa más utilizar parámetros adimensionales en este sentido, ¿no? Y a partir de ahí nacen dos parámetros que tenemos definidos abajo, que es la tensión relativa máxima y tensión relativa mínima. SC max y SC min. Tensión relativa máxima, que no deja de ser más que un cociente entre la tensión máxima y la resistencia a compresión del hormigón. Y lo mismo podemos decir con la tensión relativa mínima, cociente entre la tensión mínima y la resistencia a compresión del hormigón. A partir de estos tres parámetros, vida-fatiga, tensión relativa máxima y tensión relativa mínima, definimos las curvas SN, que es nuestro elemento, si queréis, básico de diseño. Es un diagrama que en realidad no es una única gráfica, sino son una familia de gráficas en las que en función de la tensión relativa máxima y la tensión relativa mínima, la correlacionamos con el número de ciclos que soporta antes de romper, es decir, con la vida-fatiga. Bueno, algunas cosas interesantes de las curvas SN son, por ejemplo, siempre representamos en el eje de las abscisas la vida-fatiga, en escala logarítmica en general. Como veis aquí, las curvas SN del código modelo llegan hasta el logaritmo de n igual a 20, es decir, 10 a la 20 ciclos, pero el campo en el que nosotros vamos a movernos, nuestras estructuras normales, pues no llegarán en ningún caso más allá de 10 a la 9. O sea, logaritmo de n 9 o menos, ¿no? Entonces, en ese rango entre 0 y 9, en escala logarítmica, podemos observar que las curvas estas son razonablemente o esencialmente líneas rectas, ¿eh? Que será una aproximación muy razonable y muy habitual de las curvas SN. Las curvas SN en general, en el rango de aplicación ingenieril, son rectas en escala logarítmica del número de ciclos. Por otra parte, en general se suele asumir, es una tendencia que ha ido ganando peso, para además tiene todo el sentido físico del mundo, tiende a asumir que pasa por el punto 0,1, como veis ahí, ¿no? Como veis ahí. Entonces, eso significa que cuando el logaritmo de n sea 0, es decir, para n igual a un ciclo, y una tensión relativa máxima de 1, es decir, tensión máxima igual a la resistencia a compresión del material, pues rompe, ¿vale? Es decir, si nosotros cogemos una probeta y le aplicamos una tensión máxima igual a la resistencia a compresión del hormigón, pues aguanta un ciclo de fatiga. Dicho de otro modo, estamos integrando la respuesta estática, el comportamiento estático del hormigón, como un caso particular de la fatiga. O sea, un ensayo estático es un caso particular de un ensayo de fatiga en el que el número de ciclos que aguanta es uno solo, ¿vale? Esta gráfica nos da, obviamente, mucha información. Nosotros, dadas las tensiones de fatiga relativas máximas y mínimas, podemos estimar la vida-fatiga de nuestra estructura y, por tanto, saber si es mayor o menor que la vida de servicio, o podemos hacer al revés. Igualando la vida de servicio de nuestra estructura a la vida-fatiga, podemos sacar para una tensión relativa mínima la que tengamos, que posiblemente en una estructura habitual corresponderá con las cargas muertas, podemos sacar la máxima tensión relativa máxima que nosotros podemos aplicar a la estructura sin que haya problemas con la fatiga, ¿no? En ese caso, en esta segunda forma de ver la utilización de esta curva SN, a esa máxima tensión relativa máxima se le conoce como resistencia a fatiga, ¿vale? De esta forma que, por tanto, simplificando el lenguaje si queréis, si mi tensión relativa máxima no supera la resistencia a fatiga de mi material, no tengo problemas a fatiga, ¿vale? Eso es un poco, como veis, conceptos muy básicos que nos permiten ir un poco entendiendo cuál es la forma de operar o la forma de... En fin, la personalidad de este estado límite último que es diferente al resto, ¿no? Claro, en todos los ensayos y las curvas SN que hemos visto antes, etcétera, se suelen llevar a cabo con carga cíclica de amplitud constante, cargas generalmente senoidales, que no necesariamente, pero generalmente senoidales, en el que durante todo el ensayo la tensión máxima y la tensión mínima son constantes, ¿vale? Con eso sacamos las curvas SN.
Claro, el problema es que en la vida real las estructuras están sometidas a cargas cíclicas de amplitud variable. ¿Vale? Obviamente, pues imaginaros un puente del AVE, pues cada vez pasa un tren con diferente peso, diferente separación entre bogies y por lo tanto da diferentes momentos flectores en la estructura y en consecuencia diferentes tensiones máximas de compresión en cada zona, ¿no? ¿Vale? Entonces, para poder evaluar la vida-fatiga real de una estructura real sometida a cargas reales, pues tenemos que hacer algo más que entrar en la gráfica de las curvas S. Entonces, lo que hacemos es aproximar el problema y paquetizar de alguna forma todas estas cargas cíclicas como suma de series de cargas cíclicas de amplitud constante. Es decir, de alguna forma, mi serie completa de carga cíclica de amplitud variable, yo puedo considerar que es una suma de diferentes series de cargas cíclicas de amplitud constante. Y a partir de ahí, para cada una de estas series de cargas cíclicas de amplitud constante, definir un concepto, que es daño. ¿Qué es el daño? ¿Cuál es el daño que genera esa serie de carga cíclica de amplitud constante? Pues es el cociente entre el número de ciclos que tiene esa serie, suponer 37.412, dividido por la vida-fatiga correspondiente a esa amplitud de carga. Si solamente estuviese sometida a esa serie de carga, pero durante toda la de forma constante, de forma indefinida, pues la vida-fatiga serían 250.000. Bueno, pues ese cociente es el daño que ese paquete, esa serie de carga, genera sobre mi elemento estructural. Entonces, a partir de ahí, lo que puedo hacer es definir lo que es el daño acumulado a través de la regla de Palgren-Miner, que es de la década de los 20, me parece, del siglo pasado, ¿no? Es decir, que el daño global que nosotros aplicamos o que nosotros generamos en un elemento estructural es la suma de los daños de cada una de las series, ¿no? Bueno, es una aproximación, en fin, discreta, ¿vale? O sea, discretita, normalita, tirando a pobre, ¿no? Y existe mucha investigación al respecto, existe cierta investigación al respecto que dice que no es especialmente precisa. Lo que pasa es que, bueno, es una solución, es una vía fácil. Está asumiendo de forma implícita el principio de superposición del daño en fatiga, de tal forma que significa de facto que el daño provocado por una serie no afecta al resto de las series, lo cual, como digo, está razonablemente demostrado que no es verdad, pero es lo que hay y es lo que usamos, ¿no? Hasta que no haya una regla mejor que esta, pues tiraremos con esta. Y en principio toda la normativa esencialmente trabaja con ella. Vale. Ok. Como os comentaba hace unos minutos, existen un montón de factores que afectan a la vida-fatiga del hormigón. ¿Vale? Pues me diréis, bueno, pues como pasa con el resto de las cosas, como pasa con la resistencia a compresión, la resistencia a flexión. Bueno, hay una diferencia evidente y es que el impacto que esos factores dan, o el impacto que esos factores tienen en la vida-fatiga del hormigón es muy grande. Es decir, el hormigón es muy sensible, extremadamente sensible, a cambios menores incluso, muy menores, en algunos casos, tanto en el material como en las condiciones de ensayo. Pero para que os hagáis una idea, si nosotros hacemos una masada de hormigón y hacemos un montón de probetas idénticas y las curamos en condiciones idénticas, es decir, idénticas hablando entre ingenieros, y luego las sometemos a ensayos de fatiga idénticos, también hablando entre nosotros, pues nos podemos encontrar vidas a fatiga de unas probetas respecto a otras que pueden variar en 2 órdenes de magnitud, en 100 veces. No es como la resistencia a compresión, que ahora uno te sale 38 megapascal y otro te sale 39,2. Es que uno te puede dar 10.000 ciclos y la otra te puede dar 1.000.000 de ciclos, que es 100 veces más, y estar dentro de lo normal, lo cual, visto desde fuera, pues, hombre, choca mucho, ¿vale? Sinceramente. Eso tiene algunas consecuencias obvias. Primero, la necesidad absoluta de un tratamiento estadístico muy riguroso para la fatiga. Y la segunda obvia, y es que hacen falta muchos ensayos para caracterizar a fatiga el hormigón.
En principio, para sacar un punto de la curva SN, se recomiendan al menos 15 ensayos. 15 probetas idénticas, curadas de forma idéntica y ensayadas a un ensayo idéntico de fatiga. No 3, como hacemos en la resistencia a compresión, sino estamos hablando de 15. Y entonces, para sacar la curva SN, pues hacen falta pues caracterizar o identificar varios puntos de la curva y, en consecuencia, pues hacen falta muchos ensayos. Obviamente, esto encarece y complica la caracterización a fatiga del hormigón, ¿vale? Ok. ¿Qué factores afectan a la vida a fatiga? Pues los más importantes, que están recogidos en la monografía, son, en primer lugar, el tipo de carga y su variación, que incluyen, pues, la que habíamos comentado al principio, el rango tensional, es decir, tensión máxima y tensión mínima, que nosotros estemos aplicando. Pasado a parámetro adimensional, tensión relativa máxima y tensión relativa mínima. Como os comentaba, para un valor de tensión relativa mínima, fijado, conforme aumentemos la tensión relativa máxima, la vida fatiga disminuye. Y por el contrario, si fijamos la tensión relativa máxima, conforme aumentamos la tensión relativa mínima, la vida fatiga aumenta, ¿vale? Esto estaba comentado antes. Y tal. Segundo parámetro que interviene, que afecta, la excentricidad de la carga. Es un parámetro curioso y quiero aprovechar para contaros algunas cosas, porque si vosotros recogéis y analizáis o leéis bibliografía técnica clásica sobre este tema, que la hay, no mucha, pero la hay, casi todos los investigadores llegan a la conclusión de que la excentricidad aumenta, incrementa la vida fatiga, ¿vale? La excentricidad de la carga aumenta la vida fatiga. Cuanto mayor sea la excentricidad, mayor es la vida fatiga. Lo que pasa es que si leéis la letra pequeña, o sea, lo cual no tiene mucho sentido a priori, o al menos no está tan claro. Si leéis la letra pequeña de eso, falta decir, si aumenta la excentricidad de la carga manteniendo la tensión máxima en la fibra más comprimida constante, entonces la vida fatiga aumenta. Eso sí, porque entonces si vosotros aumentáis la excentricidad, pero mantenéis la tensión relativa máxima o la tensión máxima constante, entonces es que estáis bajando la carga, ¿no? Aplicando la formulación clásica de resistencia de materiales, ¿vale? Entonces, en ese caso sí, que vosotros aumentáis la excentricidad y bajáis la carga a la vez, de tal forma que mantenéis la tensión relativa máxima constante, la vida fatiga aumenta. Ahora sí, si hacéis un ensayo con carga constante y aumentáis la excentricidad, entonces la vida fatiga baja, porque la tensión relativa máxima aumenta, ¿vale? Entonces, bueno, la excentricidad de la carga obviamente tiene impacto, tiene influencia en la vida fatiga, pero depende cómo vosotros la interpretéis en cada caso, tiene un impacto u otro. Bien. Tercer aspecto que influye, la frecuencia de ensayo. Obviamente, en función de la frecuencia de ensayo, la vida fatiga que nosotros vamos a medir o vamos a obtener es diferente. Generalmente se asume que entre 1 hercio y 15 hercios la frecuencia no tiene impacto en la vida fatiga, que por otra parte es habitualmente el rango de ensayo de laboratorio. Sin embargo, si vais muy por encima o por encima de los 15 hercios, o por el contrario vais por debajo de 1 hercio, sí puede tener impacto, ¿vale? Claro, eso tiene mucho interés. Por ejemplo, hay algunos trabajos importantes que bueno, pilotado de forma muy notable, muy sobresaliente desde la Universidad de Castilla-La Mancha, que han demostrado que para muy bajas frecuencias la vida fatiga pues puede ser incluso hasta 10 veces menos que a frecuencias normales. Lo cual tiene un interés tecnológico importante, porque, claro, nosotros en laboratorio, si queremos caracterizar el hormigón, nosotros vamos a hacerlo a frecuencias, en fin, lo más altas que podamos, humildemente, con nuestros equipos. Porque cuanto mayor sea la frecuencia, primero llegas a los ciclos de rotura, primero rompe y primero acabas. Pero las estructuras reales tienen la frecuencia que tienen. Y en particular, las torres de los aerogeneradores están sometidas a cargas de fatiga de muy bajas frecuencias. Por tanto, si queremos caracterizar un hormigón a fatiga para utilizarlo en torres de aerogenerador, pues los resultados de laboratorio directamente no sirven.
hay que corregirlos para tener en cuenta este hecho. Por ejemplo, eso es eso es una parte de la importancia de la frecuencia en la vida-fatiga. Más factores que intervienen, el contenido de humedad, de tal forma que está constatado, se conoce razonablemente bien, que la vida-fatiga aumenta con el contenido de humedad. Esto es más evidente en hormigones convencionales, que son más porosos y pueden tener mayor contenido en agua dentro de la matriz, y es menos evidente en hormigones de alta resistencia, ¿vale? Eso tiene importancia para la vida real, porque obviamente la vida-fatiga de un elemento estructural no será lo mismo si está en una zona con alta humedad que en una zona con una humedad ambiental más baja, y tiene importancia sobre todo en el laboratorio, en los que, claro, es fundamental controlar este parámetro durante el ensayo, para poder caracterizar con precisión y poder minimizar cualquier tipo de incertidumbre vinculada a cambios no controlados en ciertos parámetros. Es decir, si nosotros ensayamos, tenemos una serie de probetas para caracterizar la fatiga y la mitad de ellas están secas y la otra mitad han salido de la cámara húmeda, pues los resultados van a ser terribles, claro, en términos de dispersión. Entonces, bueno, generalmente lo más fácil para los laboratorios en general suele ser ensayar con las probetas saturadas de humedad. Suele ser lo más fácil. Más cosas. La presencia de fibras en la matriz de hormigón. Si estamos hablando de hormigón reforzado con fibras, obviamente la respuesta en fatiga es distinta. En este caso, las fibras obviamente modifican la respuesta del hormigón a tracción, toda la respuesta del hormigón a tracción, incluida la respuesta del hormigón a tracción en fatiga, por razones obvias, porque el hormigón a tracción no aguanta prácticamente nada, pero también modifica su respuesta en compresión. También modifica su respuesta en compresión. Entonces, si nosotros introducimos las fibras, obviamente introducimos todos los parámetros de variabilidad que pueden introducir las fibras, como pueden ser el material. Obviamente, en función del material con que estén confeccionadas las fibras, la vida-fatiga se modifica. El contenido de fibras modifica la vida-fatiga. La orientación de las fibras modifica la vida-fatiga, etc. ¿Vale? Todos esos parámetros modifican la vida-fatiga del material, ¿no? ¿Vale? Bueno, pasamos al punto 5, que es la fatiga como proceso degenerativo. Es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante y además es una visión ligeramente distinta, que no es tan fácil de encontrar en monografías de este tipo. A diferencia de lo que pasa con metales, sobre todo lo que pasa con metales y fatiga por tracción, la energía que las cargas cíclicas van dándole, si queréis, van introduciendo a la probeta de hormigón, se va disipando en forma de fisuración, de microfisuras, repartida de forma más o menos, bueno, no diría uniforme, pero de forma general por toda la probeta, ¿vale? Lo que está escrito ahí como que la fatiga provoca un daño difuso. O sea, no hay un daño concentrado como ocurre en fisuración por tracción en metales, sino que hay un daño difuso, ¿no? Genera daño en toda la estructura. Y eso tiene una consecuencia macroscópica obvia, y es que, desde el punto de vista macroscópico, se produce una variación de los parámetros mecánicos del hormigón. Es decir, se produce una variación de la resistencia a compresión del hormigón, resistencia residual, a la que le va quedando después de ir sufriendo las cargas cíclicas, una variación del módulo de elasticidad del hormigón y la aparición de una deformación remanente, ¿vale? Entonces, esto es una propiedad, si queréis, que es muy propia del hormigón, es característica del hormigón. Entonces, voy a contaros un poquito en qué sentido van cada una de ellas. Vamos a empezar por la última que he presentado ahí, variación de la deformación, o deformación remanente, con el número de ciclos. Aquí tenéis una gráfica extraída de un artículo pues súper conocido de Petkovic del año 90, en el que se ven, esto es una probeta ensayada a fatiga, y se representan, se grafican la curva tensión-deformación, deformación en el eje de las X y tensión en el eje de las Y, en diferentes ciclos, en diferentes momentos de la carga cíclica, ¿no? Entonces, la línea A
corresponde con la curva que sale en el primer ciclo de carga, la B, la que sale en el ciclo 100, la C, la que sale en el ciclo 1000, etcétera, ¿no? Y así hasta llegar al 208, o sea, 20.800 ciclos, que posiblemente sería cuando colapsase, o prácticamente a punto de colapsar. Entonces, observamos dos cosas. La primera es que si nosotros prolongamos estas líneas hasta que corten el eje de las deformaciones, y ahí medimos la deformación remanente, pues la deformación remanente va creciendo con el número de ciclos. Va creciendo. Estas curvas está claro que se desplazan hacia la derecha. Eso es lo primero que vemos. Y lo segundo que vemos, que también es bastante claro, es que las curvas se tumban. Es decir, la pendiente de esas rectas o medio rectas va disminuyendo, ¿vale? Lo cual significa que el módulo de elasticidad va bajando con el tiempo. Vamos a ver ahora otro tema interesante, que es esta gráfica, también extraída de un artículo de Holmer en el año 82, en el que nosotros vamos a representar la tensión máxima y mínima que se consigue en cada uno de los ciclos del ensayo en función del número de ciclos. En este caso, el eje de las X está puesto el número de ciclos en términos relativos, N entre NF, o sea, el número de ciclos aplicado partido del número de ciclos que produce el colapso de la pieza. ¿Bien? Y en el eje de ordenadas tenemos la deformación. Entonces, vemos cómo tanto la curva, la curva de deformaciones máximas o deformaciones mínimas, ambas curvas tienen forma de S, si queréis, ¿no? Y podemos prácticamente dividirla en tres tramos. Un primer tramo que va desde 0 hasta 0,15, 0,2, hasta el 20% de la vida fatiga, en la que tenemos un incremento bastante agresivo, bastante importante de la deformación máxima, que está asociado, se conoce que está asociado a una aparición, nacimiento de microfisuración en la masa, en la matriz de hormigón, aunque es un proceso amortiguado. La microfisuración aparece y ese proceso, bueno, está razonablemente amortiguado. Luego tenéis un segundo tramo que va entre 0,15, 0,20 hasta prácticamente 0,85, 0,9. Es decir, entre el 15%, si queréis, y el 85% de la vida fatiga, en la que ambas líneas, ambas curvas son prácticamente rectas con una cierta pendiente. Esa zona está asociada con un crecimiento estable de las fisuras. En cada ciclo pues aumenta un poquito más, de forma un poco más o menos lineal, ¿vale? La pendiente de ese tramo recto es lo que se conoce como deformación por fluencia secundaria, y no sé si alguno de mis compañeros hablará de ella, pero vamos, tiene un interés científico y tecnológico importantísimo. Y luego, por otra parte, tenemos la última, el ocaso, si queréis, de nuestra probeta, entre 0,85 y 1, es decir, entre 85 o 90%, si queréis, de la vida fatiga y el colapso, en la que ya el material se hace inestable, la deformación crece muy rápido hasta que rompe, que a nivel microscópico se asocia con que se produce se haya alcanzado una longitud crítica, las microfisuras empiezan a interconectarse entre ellas y generar planos de debilidad que conducen a la rotura de la pieza. ¿Vale? Eso es un poco el fenómeno que se puede ver y las tres fases o las tres zonas, si queréis, en las que se puede dividir ese fenómeno. Vamos a ver ahora la variación del módulo de elasticidad con el número de ciclos. Y vamos a hacer algo parecido a lo que contaba antes. Vamos a representar el módulo de elasticidad que tiene la probeta, o sea, la pendiente, si queréis, de la curva tensión-deformación en cada uno de los ciclos. ¿Vale? Y tenemos en el eje de ordenadas el módulo de elasticidad, en este caso representado en términos relativos, y en el eje de abscisas tenemos la vida fatiga también en términos relativos. Vemos también tres partes, tres zonas. Una primera zona inicial que puede llegar también hasta 0,15, 0,20, depende de los casos, en los que tenemos una caída importante del módulo de elasticidad, el proceso amortiguado, o sea, cae muy rápido e intenta estabilizarse. Un tramo central esencialmente recto, en fin, podemos verlo con cierto cariño, lo vemos razonablemente recto, entre 0,15, 0,20 y 0,8, 0,85 de ese orden, como digo, con una pendiente constante, una degradación uniforme, constante, lineal
del módulo de elasticidad. Y luego ya en la última parte, la fase 3, si queréis, en el ocaso de la vida-fatiga del material, pues vemos cómo se produce una caída importante del módulo de elasticidad hasta que llega al colapso. Claro, esto tiene una importancia científica, más que científica, tecnológica, obvia. Porque que el módulo de elasticidad cambie o se modifique con las cargas cíclicas, pues tiene consecuencias estructurales importantes. Así a bola pluma. Un incremento de la flecha en puentes. Pero no solamente la flecha provocada por las cargas variables, que también, sino incluso la flecha provocada por las cargas permanentes. Es decir, de alguna forma, nuestros puentes del AVE, sometidos a cargas cíclicas que van poco a poco deteriorando el material, el resultado es un incremento progresivo de la flecha vertical en centro luz de los puentes, o la sección, vamos, que tiene toda la pinta, visto desde fuera, a una especie de deformación por fluencia, pero que no es deformación por fluencia, es una deformación provocada por una reducción progresiva del módulo de elasticidad. Bien. Segundo, una reducción de la frecuencia natural de vibración de la estructura. Sabéis que está directamente relacionada con el módulo de elasticidad, la frecuencia de vibración. Y en estructuras que sean altamente sensibles a la frecuencia de vibración, pues ese tema es un tema muy serio, un tema muy importante. Pero claro, tenemos más cosas. Un incremento de las pérdidas de pretensado, por ejemplo. Pues de todo tipo, ¿no? Incremento de la longitud de anclaje en armadura pasiva o incremento de la longitud de transferencia en armadura activa, que pueden tener consecuencias derivadas que puedan ser importantes, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto es lo que las cargas, esa labor de daño que las cargas cíclicas van generando en la estructura, pues se van manifestando macroscópicamente pues, en cosas como esta. ¿Vale? Y luego la resistencia a compresión. La resistencia a compresión es un parámetro diferente a las anteriores, porque hay muy pocos trabajos al respecto, y muy pocos trabajos al respecto básicamente porque la resistencia a compresión es un parámetro que no se puede medir durante el ensayo, sino que hay que parar el ensayo y romper en estático la probeta y sacar el dato, ¿no? Por lo tanto, la probeta es inservible, obviamente, para seguirla con un ensayo de fatiga. Sin embargo, los pocos trabajos que hay, pues se pueden extraer dos conclusiones, no son especialmente robustas, pero parecen muy sensatas por otra parte, y son estas. La primera, parece que la resistencia a compresión se reduce con el número de ciclos, la resistencia residual a compresión se reduce, de tal forma que nosotros podíamos reinterpretar la rotura por fatiga diciendo, hombre, en el último ciclo, el ciclo que rompe, ¿cuál es la resistencia residual a compresión del hormigón? La tensión máxima. Si tú estás aplicando una tensión máxima y esa tensión máxima es igual a la resistencia residual, pues ya no aguanta más y se rompe, ¿no? Nosotros podemos suponer que el daño, que la fatiga, lo que ha ido generando es una reducción progresiva de la resistencia residual. Lo cual, como digo, tiene, por ejemplo, tiene especial interés en estructuras, que son todas en realidad, sometidas a cargas cíclicas y cargas extremas. Porque si esa carga extrema llega en un momento en el que la estructura ha sufrido mucho y tiene unos parámetros mecánicos muy mermados por las cargas cíclicas, pues aunque nosotros nuestros cálculos iniciales hayamos considerado que iba a aguantar perfectamente esa carga extrema, ese tren de mercancías de un peso altísimo en nuestro puente, pues igual nos encontramos con que el puente está deteriorado y no lo aguanta. ¿Vale? En fin, eso puede ser, y eso es un tema, obviamente, de mucho interés, ¿no? Por otra parte, también está constatado de forma no tanto explícita como sí implícita, que para valores bajos de tensión parece que la resistencia a compresión no solo no disminuye, sino que incluso aumenta con el número de ciclos. Y es lo que se ha bautizado, hay poca investigación todavía al respecto y hace falta mucho más, se ha bautizado como maduración por fatiga. No quería terminar mi presentación sin hablar, aunque sea un poquito, sobre fatiga bi y tridireccional. Hay muy poca investigación al respecto, básicamente porque los ensayos son muy complejos de hacer, aunque tiene mucho interés porque existen muchos elementos estructurales sometidos a fatiga, en realidad que es multidireccional y por tanto se podrían optimizar un poco los ratios, ¿no? En todo caso, los trabajos que hay básicamente lo que indican es que la fatiga en 2 y en 3 direcciones, especialmente la fatiga en compresión en todas las direcciones, pues mejora la respuesta a fatiga del material, básicamente. Bueno,
Y ya como conclusiones, yo creo que me he pasado un poco de tiempo, bueno, pequeños flashes de lo que os he ido contando, ¿no? La fatiga de hormigón es un fenómeno muy complejo, pero es un fenómeno de importancia creciente en hormigón y, por tanto, de interés tecnológico y de interés científico. El parámetro esencial sobre el que pivota todo es la vida-fatiga. El diseño se articula en torno a la vida-fatiga y las curvas SN son la herramienta clásica para el diseño fatiga. Para carga cíclica de amplitud variable, a falta de algo mejor, que esperemos que llegue pronto, tiraremos de la regla de Palgren-Miner o de daño acumulado. Otra idea que debe quedarnos clara de esta presentación es que la vida-fatiga depende de muchos factores y todos ellos tienen un impacto sobresaliente en la medición y en la vida-fatiga real de las estructuras, y que, bueno, la fatiga es un proceso degenerativo del hormigón y que, por tanto, modifica sus parámetros mecánicos con las consecuencias derivadas que tiene eso y, sobre todo, su interacción con las cargas extremas o con las cargas estáticas, etc. Y, bueno, pues nada, gracias a todos por su atención y quedo a disposición para cualquier pregunta, cualquier cosa. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta presentación que ha sido especialmente didáctica. Y bueno, tenemos unos minutos para alguna pregunta. La aplicación tiene una función que es levantar la mano y le podemos dar paso a la persona que quiera hacer alguna pregunta. Así que si hay alguien que se anime, pues este es el momento. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Iván García Maestre de Nordex. Nosotros tenemos torres de hormigón y no estamos detectando desde hace ya pues bastantes años y no detectamos esa degradación del módulo debido a fatiga. Posiblemente porque la normativa en fatiga es terriblemente restrictiva. Básicamente el código modelo, que es la referencia, imagino, vuestra, y las tensiones, la limitación en tensiones es tan baja que no es capaz de generar ese daño y ese efecto de pérdida de módulo de elasticidad. Pero vamos, ensayos en laboratorio han constatado cuando estás a niveles tensionales claramente más altos que los que manejáis vosotros, ese fenómeno existe. Y por tanto, bueno, pues es un parámetro que habrá que tener cuidado en su momento, posiblemente cuando la normativa relaje un poco los factores de seguridad de la fatiga. Sí, correcto. Los niveles de post-tensado a los que vamos pues nos llevan a tensiones medias no muy elevadas y tanto las frecuencias como el módulo de elasticidad vemos que están estables y tenemos las torres continuamente monitorizadas. Vale, muy bien, gracias. Gracias a ti, Iván, por la pregunta. Tenemos otra pregunta que nos pone Miguel Ángel aquí por escrito. Comentan que la degeneración del módulo de elasticidad, pregunta que si se tiene en cuenta en EH 2008 con el módulo dinámico estático la relación de 0,85. No, son parámetros distintos, son cosas distintas. Hay una amalgama, en ese entorno hay una amalgama de cosas y de factores, pero como tal, de forma explícita, este efecto no se tiene en cuenta. Ese efecto es un efecto que está, bueno, razonablemente bien detectado en laboratorio y en investigación, pero que aún no aparece explicitado en la normativa. De hecho, en este sentido, la estemonografía lo que intenta es darle luz a ese fenómeno. Y no conozco muchas otras normas que lo hagan.